Deseamos continuar con la próxima clase. Es la lección número 7 en relación al espíritu de profecía. Y si habíamos cerrado el tema en relación al Antiguo y el Nuevo Testamento, ahora queremos introducirnos de hecho en la historia adventista y el modo en que el espíritu de profecía y el aspecto profético estaba directamente relacionado con este movimiento que el Señor mismo llamó. Así pues vamos a proceder a tener una introducción a la historia adventista dentro del marco del espíritu de profecía. Vamos a considerarlo en diversas etapas y tenemos esta primera que corresponde a los años 1831 a 1844, donde la comprensión de las profecías adquiere una comprensión de las más extensas. En Daniel 12:9 encontramos una profecía que estaba cerrada, que no había sido comprendida por el propio profeta Daniel, y que inclusive se le había dicho que debía quedar estas palabras cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces había una sección específica de profecías que Daniel había pronunciado, que por inspiración y revelación habían sido transcritas, pero que él mismo no había entendido y que hasta ese momento no se tenía una comprensión al respecto. Pero encontramos la contrapartida de esa misma declaración en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6. Me encuentro en la tercera diapositiva. Y Apocalipsis 10:6 relaciona de nuevo el tiempo con el aspecto profético, cuando declara, y el tiempo no sería más. Así que cuando tomamos en consideración las profecías pendientes de comprensión de Daniel 12:9, con esta declaración de Apocalipsis 10:6, pasamos ahora a la próxima diapositiva, en la página 4, donde comprobamos la mano de Dios en el movimiento adventista. En Daniel 12:9 habíamos dicho ya que a Daniel se le dice que cierre, que selle esas palabras hasta el tiempo del fin. Y ahora el tiempo del fin se relaciona con el tiempo del juicio, porque en Apocalipsis 14:7 el primer mensaje angélico nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, juntamente con la profecía de los 1260 años y la terminación de la supremacía papal. Cada uno de estos elementos relacionados con el tiempo del fin se enmarca. Nos encontramos precisamente en el contexto profético, cronológico de la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículos 7 y 2, relacionado con Apocalipsis 10, y ya hemos establecido la relación con Daniel 12 en cuanto al ángel con el librito. Y ese librito es precisamente el libro de Daniel. Pasando a la próxima diapositiva, número 6, nos damos cuenta que justo en ese periodo de tiempo se producen unas señales que el Señor había anunciado como aquellas que nos introducirían en el fin del tiempo. Tenemos en noviembre de 1833 la caída de las estrellas, también en noviembre de 1833 las masas de fuego. Mateo 24, 29 al 33 teníamos esas señales de los tiempos, en Joel 3 estas masas de fuego. Así que la base del cómputo de ese tiempo que había sido anunciado, el sistema anual y el fin de la independencia turca, demuestra un contexto profético que nos enmarca precisamente en ese último tiempo del fin. Y ahora tenemos una personalidad que es Guillermo Miller, William Miller. Nacido en 1782, fue juez de paz y jefe de policía. Inicialmente compartía la filosofía deísta, es decir, él creía que sí existía Dios, pero existía en el cielo en algún lugar, y los asuntos humanos se desarrollaban por sí mismos y cada uno era responsable de sus actos. Dios no intervenía
en el desarrollo de la historia de la humanidad. Sin embargo, un día le tocó hacer un sermón en la iglesia bautista y lo hizo estudiando Isaías 53. Y ese fue un momento, el punto de partida de su vida y de comprender a Dios como un Dios personal, como un Salvador personal. Y de 1816 a 1818 se dedica en estos 2 años a estudiar sistemáticamente la Biblia, únicamente la Biblia y una concordancia, solamente estos 2 elementos de estudio. Y a partir de estos estudios llega a la conclusión de que las profecías bíblicas constituyen un sistema de verdades y que están relacionados con el tiempo, con un cómputo profético. Por lo tanto, en 1822 él procede a realizar una confesión de fe escrita que contraproducía su filosofía deísta anterior. Y ya en 1824, en el círculo de familia y de amigos, empezó a compartir la comprensión que estaba teniendo de la Biblia, especialmente en el tema dedicado a Daniel 8 y los capítulos anteriores. Así que la primera predicación pública la hace el segundo domingo de agosto de 1831 en Dresden sobre Daniel 7. Y este estudio le llevó a desarrollar toda una serie de predicaciones desde el 31 hasta el 34, y desde 34 al 39 se compiló un libro que contenía 800 conferencias explicativas fundamentalmente del libro de Daniel. Y a partir del 35 y del 36, otros pastores también comprenden estas maravillosas verdades reveladas de la profecía y empiezan a presentar estos mismos mensajes. Entonces, lo que se llamaba la doctrina de Miller no era la doctrina de Miller en verdad, sino que era un estudio sistemático de la Biblia basado en la profecía y con la proyección de la segunda venida de Cristo. Especialmente en esta gráfica que ven en pantalla pueden ver el desarrollo de los eventos, tal como gráficamente lo presentaron en aquel entonces, explicando las 2300 tardes y mañanas y el cómputo sistemático. Aquí tenemos todavía otras gráficas diferentes calculando el calendario judío en relación a la sincronía y la relación del séptimo mes en cuanto al calendario judío y al calendario gregoriano y el cómputo de los días de puesta de sol a puesta de sol. Este estudio profético ha dado la apertura a ese libro que había estado sellado, pero hay otro personaje dentro de los muchos, obviamente, porque esta no es una clase de la historia adventista, sino simplemente del aspecto profético, es Charles Fitch. Este señor, Carlos Fitch, hermano, él era un pastor de la iglesia presbiteriana y él hizo un aporte fundamental al movimiento adventista por diseñar y enmarcar correctamente las profecías tanto de Daniel como de Apocalipsis, es decir, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 2300 tardes y mañanas, los 1290 años, los 1260 años y los 1335 años. O sea que dentro de ese contexto tienen en pantalla aquí este mural profético que desveló el libro de Daniel y desveló el libro de Apocalipsis y le dio una proyección increíblemente poderosa al mensaje adventista, la preparación para la segunda venida de Cristo. Se desenvolvió a partir de la comprensión de los mensajes proféticos. Y el Señor usó a diferentes personas, del mismo modo que lo había hecho en el Antiguo y que lo había hecho en el Nuevo Testamento. Ahí que tenemos a Miller, que el Señor le inspira y le revela la comprensión correcta de Daniel 8:14. Tenemos a Fitch, que llega a la comprensión de las trompetas, del cumplimiento de cada una de esas fases fundamentales y los sintetiza ahora en ese mural gráfico
a nivel profético. Pero ¿qué ocurre? Todo ese movimiento, toda esa gran verdad profética que ahora llega al mundo religioso y que de algún modo perturba los cánones o la estructura que se había establecido en las iglesias protestantes, produce una separación. Hubo una salida en masa en el año 1843 de aproximadamente 100.000 personas como resultado de un artículo de Charles Fitch acerca de la segunda venida de Cristo, enmarcando las señales de los tiempos, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, y producen un gran movimiento. Es la revelación de la profecía, el don profético de nuevo en cumplimiento en su proceso de revelación. Dentro de ese contexto se enmarca ahora la fecha de la venida de Cristo, y aquí se produce un dilema entre estos grandes hombres que habían presentado la verdad. Tenemos a los mileritas, que anunciaban para el 21 de marzo de 1844, mientras para los seguidores de Snow, que obviamente inicialmente también era un milerita, que de acuerdo a la sincronología del calendario declaró que sería la venida de Cristo en otoño de 1844. Así que se produjeron dos movimientos: el milerista, que confirmaba que sería en marzo de 1844 la venida de Cristo, mientras que el movimiento que se denominó del séptimo mes declaraba que la segunda venida de Cristo sería en otoño de 1844. Y toda esta diversidad de comprensión dependía de la comprensión que se daba al fin del calendario judío. Así que en ese sentido, después de esa primera decepción, se produjo una reestructuración y se llegó a poner una segunda fecha, que esa sería entonces el 22 de octubre de 1844, como conclusión de las 2300 tardes y mañanas. Después de estas correcciones, considerando esta fecha como la propia y habiendo fallado la razón por la cual tenía que cumplirse esta profecía, lo cual fue un error doctrinal, por asumir como verdad algo que Dios no había revelado. Y fíjense qué interesante, porque aquí tenemos dos elementos. Tenemos la comprensión de las 2300 tardes y mañanas, aduciendo que en 1844 se produciría la segunda venida de Cristo. La profecía de las 2300 tardes y mañanas era correcta, era dada por Dios. La fecha del 22 de octubre de 1844 era correcta. El error se produce en la interpretación del evento que tenía que suceder. Así que el don profético era correcto. La interpretación que se dio, no basada en el conjunto de las verdades. Y aquí se cometió el error precisamente, porque recuerdan, decíamos siempre que el principio del don de profecía es la complementariedad. Entonces, si estamos hablando del santuario, había que estudiarlo dentro del contexto del santuario, pero no se hizo, se aisló el resultado de la profecía, aceptando como verdad una verdad que era reconocida a nivel dogmática sin prueba bíblica, diciendo que el santuario era la tierra, y por eso se deducía que Cristo venía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a consecuencia de este error de aplicación del hecho? Se producen básicamente tres grupos diferenciados de personas: aquellos que siguieron insistiendo y poniendo fechas de nuevo, que fue un grupo reducido con tendencias fanáticas y siguió haciendo intentos de cálculo y de recálculo acerca de la segunda venida de Cristo. Quedó un grupo principal que volvió a sus iglesias originales de distintas procedencias protestantes, pero quedó una minoría reducida que seguiría estudiando y reconociendo que la profecía es correcta, revisando cada uno de los datos y comprendiendo que era correcto y llegando a la conclusión del error, por inspiración del Señor, por revelación del Señor. Era el paso del lugar santo al lugar santísimo. Parte de estos estudiantes fueron Bates, Edson, White, James y Helena Harmon en ese tiempo.
Así que estos pioneros que eliminaron la doctrina que se consideraba verdad, de que la tierra era el santuario, y volvieron a reconsiderar, estudiando solo Biblia con Biblia, versículo con versículo, colocando en el contexto de la complementariedad del espíritu de profecía, esta profecía, llegaron a la conclusión correcta. Y a partir de ahí se conforma la iglesia adventista más tarde. Así que, siguiendo dentro de esa dinámica, ahora habían tenido la comprensión correcta de una profecía que es la mayor cadena profética de las Sagradas Escrituras, que son las 2300 tardes y mañanas. Ahora encontramos a Bates, que había sido un personaje significativo en el movimiento millerista, pero que también recibió aportes del estudio de las Sagradas Escrituras, y especialmente a través de él, el sábado forma ser parte del cuerpo doctrinal de este movimiento adventista. Encontramos que a través de Bates se introduce el sábado. El Señor usa toda una cadena de acontecimientos y de personajes. Aquí en la pantalla pueden ver que es Rachel Oakes Preston la que, por estudio de la Biblia y a través de otros, comprende que el sábado es el día que hay que guardar, es el día en que hay que adorar a Dios. A su vez lo presenta a Wheeler, que sería el primer pastor adventista, el primero que, aceptando la segunda venida de Cristo, también aceptó el sábado. Y ahora se escribe un artículo que lo hace Preble, y escribe acerca del sábado. Y Bates lee en marzo este artículo acerca del sábado, y de esa manera se introduce el mensaje del sábado. Así que ya tenemos la claridad de las 2300 tardes y mañanas, tenemos la inserción del sábado, y la comprensión correcta de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y el santuario, lo debemos a la revelación divina en forma de una visión, de nuevo. Y esa visión la recibió Hiram Edson. Edson iba caminando de su casa al granero para reunirse para orar, para ver cuál había sido el problema, por qué el Señor no había venido, cuál había sido el error. Desde 1839 él había sido seguidor de las verdades pronunciadas por William Miller, y ahora también sufría la decepción del 22 de octubre de 1844. Así que el Señor le muestra una visión a Cristo como sumo sacerdote, pasando del lugar santo al lugar santísimo. Así que si las 2300 tardes y mañanas fue dada como resultado del don profético a Daniel, ahora Hiram Edson recibe la visión de la conclusión de las 2300 tardes y mañanas. Y ahora él ve, el Señor se lo muestra, a Cristo con el ropaje de sumo sacerdote pasando del santo al lugar santísimo. Así que esta visión, siendo Hiram Edson ungido por el Espíritu Santo, recibe la comprensión de esta verdad. Y escriben e investigan sobre esto Hiram Edson, Hahn y Crozier, y escriben en una revista acerca de la doctrina del santuario. Así que de este modo comprendemos. En pantalla ustedes lo pueden ver, ven a Hiram Edson caminando por un campo de cultivo de maíz y él ve la visión. Y esto da una perspectiva totalmente diferente del porqué, del cuándo y el cómo de la conclusión de las 2300 tardes y mañanas y del hecho que iba a realizarse en 1844. Así que Apocalipsis 10, 9 al 10, el librito que es dulce a paladar y amargo en el estómago, ahora es revelado en forma completa. Y este mensaje es aceptado por James White. Él había aceptado ya los mensajes de la segunda venida de Cristo. Él mismo había predicado acerca de la venida de Cristo, había sido ordenado al ministerio ya en el año 1843,
En el 44 él aceptó la doctrina del séptimo mes y ahora también esta revelación dada por el señor Edson y después desarrollada en forma escrita también por Crozier y Hahn, llega a una comprensión clara de las 2300 tardes y mañanas. Nos damos cuenta de nuevo cómo se confirma el don de profecía en forma complementaria y en forma acumulativa a partir del tiempo. Ahora, Helena Harmon, ella tiene contacto con William Miller ya desde 1840, asiste a diferentes conferencias. Y ahora de nuevo, habiendo Hiram Edson recibido esta visión, en 1844 ella recibe la primera visión, que es la del camino estrecho, y posteriormente recibe otra segunda visión, hasta que en el 45 se encuentra con James White y también en ese mismo año con Joseph Bates. Y de esa manera el Señor está reuniendo a los individuos y a los documentos doctrinales básicos. Tenemos por un lado el santuario, tenemos por un lado el sábado y tenemos el espíritu de profecía, que no viene a hacer un aporte significativo sobre lo ya dado, sino a confirmar y a presentar en una forma mucho más extensa, muchísimo más pedagógica y mucho más amplia con el fin de amonestar, con el fin de exhortar estas mismas verdades. Así pues, a modo de síntesis, podemos ver en pantalla el documento acerca del sábado de Bates de 1845, que fue un folleto de 48 páginas, titulado El séptimo día sábado, señal perpetua. Tenemos en el año 45, que apareció por primera vez un artículo de la ley de Moisés, y en el 46 un resumen de varios artículos en relación al santuario. Y después tenemos la primera acumulación de visiones escritas en el 46 acerca del pequeño rebaño desparramado. Entonces, la primera visión es peregrinaje del pueblo adventista, la segunda visión es el informe de los acontecimientos relacionados con el clamor de medianoche y la tercera visión es el tiempo de tribulación de la angustia de Jacob. Así que nos damos cuenta de algo muy, muy interesante. Aquí son individuos diferentes, grupos de individuos, porque sabemos que Crozier, Edson y Hahn estudiaron juntos. Bates, por su parte, recibió el sábado de otro grupo de personas que también percibieron por inspiración divina cada una de estas verdades. Y aquí tenemos también ahora a la hermana Harmon en ese tiempo, que recibe también los mensajes que confirman las verdades establecidas anteriormente y que adquieren de ese modo un cuerpo doctrinal mayor. En relación a este aspecto es muy importante que comprendamos la relación existente entre el don de profecía. El don de profecía lo recibieron aquellos que por medio de la inspiración aportaron por la revelación divina el conocimiento a esas grandes verdades antiguas, ya escritas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, bajo el momento en que se dio su cumplimiento. Para ello les recomendamos la lectura del conflicto de los siglos en el capítulo 19, el capítulo 19 completo del conflicto de los siglos, y además del libro Primeros Escritos, lean por favor el prólogo histórico, y además el primero y el segundo capítulo. Y como tarea escrita les ruego que resuman en una página, por lo menos, la primera visión de la hermana Helena Harmon en este momento. Queremos pasar inmediatamente a la continuación de esta misma introducción a cómo el espíritu de profecía dentro de la historia adventista jugó un papel fundamental y de hecho fue determinante, y sería la lección número 8, presentación PowerPoint número 8, y vamos a pasar directamente a nuestra segunda diapositiva y tratar ahora el periodo de 1844 a 1860, donde tenemos el desarrollo de las verdades fundamentales del movimiento adventista
y todas ellas como resultado del cumplimiento de las profecías. Primero tenemos la consolidación de la doctrina a partir del estudio de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, y todas ellas puestas en conjunto, colocados en gráficas. Recuerden lo que mencionamos del profeta que se le decía, escríbelo y ponlo en tablillas para que lo lean. Eso se cumple precisamente en el movimiento adventista, que tanto Fitch en su gran mural profético como posteriormente en todas las diagramaciones que se hicieron, se colocaban todas las profecías en conexión. Ya no están más en una forma aislada, sino que están complementariamente estipuladas. Tenemos a las 7 iglesias, tenemos los 7 sellos, tenemos las 7 trompetas, tenemos los 1260 años, tenemos los 1290 años, tenemos los 1390 años, tenemos las 2300 tardes y mañanas dentro del gran paquete, tenemos Daniel 2, tenemos Daniel 7, todo correctamente vinculado entre sí, como esta gráfica que ven y que van a ver aquí a continuación. Entonces, cada uno de esos eventos proféticos son colocados en el debido orden y están intensamente relacionados entre sí. Ahora, en relación a estos movimientos proféticos, aportes proféticos en el movimiento millerista, encontramos 3 personajes importantes. Tenemos a William Foy, tenemos a Hudson Foss y tenemos a Ellen Harmon. Antes que Ellen Harmon recibiera el don de profecía, lo recibieron 2 personajes más. William Foy era un afroamericano libre que residía en los estados del norte, pero por el hecho de ser de color, él tenía graves problemas para presentar el mensaje, así que finalmente no hizo el comunicado que Dios le dio de transferir las visiones en forma completa que el Señor le había dado. Así que Dios eligió a otra persona y ese fue Hudson Foss. Y con él se volvió a complementar y se volvió a reiterar las profecías que ya habían sido dadas con Foy. Lamentablemente, él no estuvo a la altura de las verdades y de los mensajes que recibió de Dios. Y ahora un tercer personaje, el Señor llama, y en ese caso es Ellen Harmon, dentro del conjunto de los aportes proféticos en el movimiento millerista, y básicamente está relacionado con la primera y la segunda visión básica. Así, una vez más, también en el movimiento adventista constatamos esa pluralidad y esa diversidad en el don de profecía. En imagen pueden tener el primer facsímil del libro Una palabra al pequeño redil, que incluía la primera, la segunda y la tercera visión. Escribió la introducción James White y entonces la hermana White redactó las visiones que ella había recibido. La primera es la peregrinaje del pueblo adventista, la segunda es en relación al clamor de medianoche y el tercero en relación a la angustia de Jacob. Estas profecías no solamente son explicativas en el conjunto del libro Una palabra a la pequeña Grey, que corresponden básicamente a la primera sección de lo que después se convertiría en el libro Primeros Escritos, sino que además tienen el propósito que ya habíamos mencionado del don de profecía, que era la exhortación, la comprensión y la correcta interpretación de las palabras dadas por Dios. Habíamos considerado también evidencias para autentizar o acreditar a un profeta, y básicamente en la persona de la hermana Elena G. de White podemos constatar cada una de estas evidencias que trataremos más en detalle posteriormente. Ahora, en esta imagen donde la vemos sosteniendo una Biblia y marcando versículos, comprobamos una vez más que sus mensajes tenían un carácter fundamentalmente doctrinal
y eran doctrinas que ya habían sido confirmadas por las Sagradas Escrituras, por otros individuos que el Señor había elegido dentro de su pueblo. Así que el espíritu de profecía vino para confirmar, para complementar, para extender y para hacer más plausible y comprensivo esos mismos mensajes. Aquí encontramos el trabajo arduo de transcribir las visiones dadas. Y aparece la primera revista, La Verdad Presente, en julio de 1849. Vemos aquí cómo la hermana White dicta a su esposo las visiones que él transcribe, cómo lo imprimen, y aquí en la segunda imagen los vemos orando por esas revistas, y en una tercera fotografía al hermano James White llevando estas revistas al correo con el fin de que sean distribuidas y las verdades sean conocidas. Ven en imagen aquí el facsímil de esta primera edición de La Verdad Presente del año 1849, que después se convertiría en el nombre de la revista Adventista en el año 1850 y que informaba de las reuniones de conferencias sabáticas que se tenían, las revelaciones que recibía la hermana White a modo explicativo. En 1851 se recibe y se hace una publicación en Dorchester, Massachusetts. Esta gráfica que ven aquí es la casa donde se tuvo la primera impresora, la primera casa editorial, y se produce el libro Experiencias Cristianas y Visiones de la hermana White, que corresponde también a secciones de primeros escritos, porque en el 52 se compró la imprenta que corresponde a este dibujo, se produce la revista El Instructor Juvenil y se hacen también las primeras lecciones de escuela sabática por el propio James White. Aquí en imagen vemos una visión que recibió la hermana White acerca de los planetas. Joseph Bates era bastante escéptico acerca de las visiones, los sueños y el don de profecía en general, pero aunque él fue el que transfirió el mensaje del sábado a los White, ahora él mismo es impresionado y reconoce que la hermana White recibe visiones a partir de una que él tuvo acerca de los planetas, que ella tuvo, y a él le confirmó la comprensión que él tenía como capitán de barco acerca del conocimiento de los cuerpos estelares. Así que las visiones, los mensajes recibidos fueron sistemáticamente publicados. Y en 1851 se produce la primera transcripción grande. Ya habíamos dicho que había habido anteriormente. En el 51, A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, donde se produce una especie de esquema de la experiencia cristiana, se incluyen las 3 hasta las 5 visiones. En el 54 se hace un suplemento, y eso sería también, siempre estamos en el libro de los primeros escritos, y en el año 55 se hace el primer número de testimonios para la iglesia, en el 56 el número 2, el 57 el número 3, también en el 57 el número 4, y en el 58 aparece el primer volumen de dones espirituales que corresponde a la segunda parte del libro Primeros Escritos. En el 59, Testimonios para la Iglesia, el número 5, en el 60, el segundo volumen de los dones espirituales, que después formarían Historia de la Redención y antes también formarían parte de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, etc. Nos damos cuenta que en este contexto habíamos analizado básicamente aspectos doctrinales. Ahora, a partir de 1848 también hay mensajes de salud. Recuerden que el espíritu de profecía no se limita únicamente a aspectos netamente doctrinales o a elementos netamente pedagógicos dentro de la transmisión del conocimiento de la verdad, sino también a elementos claramente prácticos que se relacionan con el bienestar y el progreso de la humanidad. Así que en 1844 se dan visiones acerca del tabaco,
y otros elementos nocivos, en el 54 acerca de la limpieza y el orden. Así que los mensajes de salud, de higiene, de bienestar público son de gran importancia. Esa dinámica de la transcripción de las visiones ya lo habíamos constatado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y por eso nosotros tenemos la Biblia, que es el resultado de la transcripción de los mensajes dados por revelación. Ahora, se continúa transcribiendo todos los mensajes recibidos. En 1888 el gran conflicto, en el 89 Testimonios volumen 5, en el 90 la temperanza cristiana, en el 92 el camino a Cristo y obreros evangélicos, en el 94 la educación cristiana, en 1896 el discurso maestro de Jesucristo, en 1897 testimonios especiales sobre la educación, en 1898 el deseado de todas las gentes, en 1900 consejos sobre la obra de escuela sabática y el volumen sexto de testimonios para la Iglesia, en 1902 el colportor evangélico y el volumen número 7 de testimonios para la Iglesia, en 1902 el testimonio volumen 8, en 1903 el libro La Educación, en 1905 el ministerio de curación, en 1909 el volumen 9 de testimonios para la Iglesia, en 1911 los Hechos de los Apóstoles, en 1913 consejos para maestros, padres y alumnos. Al leer esta lista, considerando todas las obras que se habían escrito anteriormente, es un auge y un impulso tan increíble de conocimiento y de verdades reveladas por Dios directamente a su pueblo, como complemento, como adición, como explicación de las propias Sagradas Escrituras. Así que estas maravillosas verdades fueron dadas en un periodo de tiempo, en una forma extensa, amplia, profunda y altamente rica en conocimiento. Y precisamente en eso empezaremos a dar las clases próximas que seguiremos. Pero antes de eso, deseo que por favor lean en el libro Notas biográficas de la hermana Elena G. de White los capítulos 1 hasta el capítulo 16. Y en el libro Espíritu de Profecía, den lectura por favor a las páginas 52 hasta la página 60. Y como labor escrita, le pido que establezcan la relación entre las verdades doctrinales y las visiones. Así que cuando ya han leído en la anterior lección primeros escritos, ahí van a encontrar las visiones, y la tarea es que coloquen la primera visión y los puntos doctrinales que incluye, la segunda visión y los puntos doctrinales que incluye, la tercera visión y los puntos doctrinales que incluye. Por lo menos hagan por favor estas 3 primeras visiones. Y después de que han localizado los puntos doctrinales que existen, en una tercera columna deben colocar la base bíblica de esa explicación doctrinal. Es decir, cuando habla de los 144.000, directamente Apocalipsis 7, etc. Entonces, esa es la idea. Primero, localizan las visiones. Insertan el contenido doctrinal que tiene cada una de esas visiones, la primera, la segunda y la tercera. Y en un tercer nivel de trabajo, colocan las referencias bíblicas que son explicativas ahora en estas 3 primeras visiones. De este modo concluimos las clases del día de hoy, así que Dios mediante, en las próximas clases entraremos directamente en detalle de cómo el espíritu de profecía sigue exactamente la misma dinámica del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, también en el movimiento adventista. Quiero el Señor bendecirlos y prepararnos también para recibir ese conocimiento. Pero antes de cerrar, deseamos orar al Señor por las clases que hemos tenido en el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti para agradecerte, porque nuestros corazones están impresionados con las grandes verdades que tú has dado a conocer desde la creación de este mundo hasta el nuevo mundo que tú nos darás. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos has dejado en tinieblas, nos has dado una maravillosa luz
y deseamos que esa luz llene nuestras vidas de sentido, orientación, esperanza y el impulso de la fe para comprender los eventos en los que estamos viviendo y estar preparados para cuando esos eventos lleguen y formar parte y recibir también este don de profecía que tú has prometido para también el tiempo del fin, cuando tu Santo Espíritu sea derramado en su completa medida. Prepáranos, Señor Jesús, sé con nosotros y manténnos fieles a ti hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.